duda lo digan y que sus compañeros lo vuelvan a retomar en clase. Me faltó presentar. Muy bien. Entonces, el eje temático es forma, espacio y medida. El tema son figuras y cuerpos. Y nuestro aprendizaje del día de hoy sería resolver problemas de congruencia y semejanza. Yo creo que hoy nada más nos vamos a dedicar al tema de congruencia. Que implican propiedades en triángulos o en cualquier otra figura geométrica que podamos nosotros analizar. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? Pues, ¿qué diferencia existe, por ejemplo, entre lo que es una figura que es congruente con otra figura que es semejante? ¿Qué diferencia existe entre entre cada concepto? Y obviamente lo que es el análisis de las propiedades para poder decidir si se trata de una congruencia o de una semejanza de figuras. Y bueno, ¿qué debo de conocer? Ya lo había mencionado, congruencia, semejanza y también lo que es homotesia. Nos vamos a llevar por aquí varios días trabajando con esto. Entonces, ahí lo vamos a ver poco a poco. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a aprender? Bueno, pues ahí ya yo les dejo toda la explicación de por qué es importante el tema de congruencia de figuras geométricas. Entonces, aquí tenemos nuestros primeros conceptos. Es una congruencia. ¿Cómo puedo saber si una figura es congruente con otra? Bueno, lo primero que yo tengo que analizar son las propiedades de cada figura. Este es un cuadrilátero que parece como que irregular por la forma que tiene, y podemos observar, por ejemplo, cómo voy a usar otro color, como el ángulo A, que es este que está aquí, es muy parecido o congruente con este ángulo. Cuando yo hablo de que el ángulo A es igualito al ángulo P, entonces esto significa que es posible que el ángulo A y el ángulo P valen exactamente lo mismo. Entonces nosotros matemáticamente utilizamos una simbología que es la igualdad y arriba como unas curvitas que significan congruencia. Es decir, que tienen el mismo tamaño y que tienen la misma forma. Entonces aquí se lee como el ángulo A es congruente con el ángulo P. Y me voy ahora con B. ¿Qué sucede con B? Por ejemplo, con B yo puedo observar cómo este ángulo B, y le voy a poner dos rayitas o dos símbolos de ángulos para poder hacer la correspondencia con el ángulo Q. Es decir, el ángulo B también es congruente con el ángulo Q. Y después puedo observar también que el ángulo C, ahora lo voy a poner en color morado. Por ejemplo, este ángulo C le voy a poner 3 rayitas para establecer la correspondencia con el ángulo Q. Aquí están la simbología de ángulo. Entonces, en el ángulo A puse un símbolo, en el B 2 símbolos, en el 3 símbolos para poder relacionar cada uno de los ángulos. Entonces, podemos decir que el ángulo C es congruente con el ángulo R.
me voy con el último. El ángulo D, este que está aquí, le voy a poner 4 símbolos para poder realizar cuál es la correspondencia con, en este caso, el ángulo S. Le pongo 4 para saber que estos son completamente iguales. Entonces yo puedo establecer que el ángulo D también es congruente con el ángulo S. Bueno, una vez que ya se establecieron todos los ángulos y que yo puedo verificar que los ángulos deben de ser completamente iguales, pues también me tengo que cerciorar de que cada uno de los segmentos correspondientes a estas dos figuras geométricas también son congruentes. Entonces, si por ejemplo yo puedo observar a cómo están ubicados estas dos figuras geométricas, que el segmento de A a D, yo aquí lo puedo establecer con la simbología como el segmento A a D, es congruente con otro segmento, que en este caso sería el segmento de P a S. Y me voy con el siguiente, con el segmento de A a B. El segmento de A a B es congruente con el segmento de P a Q. O sea, estos son también congruentes. Y luego me voy con otro de los segmentos, que en este caso es el segmento de B a C, que también es congruente con el segmento de Q a R. Y me voy con el último, que sería el segmento de C a D. Y el segmento de C a D podemos decir nosotros que es congruente con el segmento de R a S. Muy bien. Entonces aquí, en resumen, yo debo de saber que todos los ángulos en ambas figuras geométricas son completamente iguales, o sea, es decir, que miden lo mismo. Y cuando estoy hablando de los segmentos de recta, podemos decir que cada segmento de recta entre cada figura geométrica también deben de ser completamente iguales. O sea, no importa que, por ejemplo, la figura esté rotada o que esté en posiciones diferentes, yo tengo que ser muy observador y ver, por ejemplo, qué segmento es congruente con cuál. Y bueno, sería todo, pues no, nos falta una parte también muy importante. Cuando hablamos de una correspondencia, tenemos que hablar, por ejemplo, de qué tan iguales son. Y cuando hablamos de una congruencia, entonces esa correspondencia siempre tiene que ser de 1 a 1, así se lee, de 1 a 1, ¿no? Es decir, que son del mismo tamaño. No es igual que, por ejemplo, cuando ustedes, no sé, que vayan a cumplir sus 15 años y que les tomen las pruebas de las fotografías, no va a ser la misma la prueba que la fotografía que va a salir al final. Es decir, puede ser una ampliación y que podemos decir que la fotografía pequeña va a ser ampliada de 4 a 1, es decir, se van a ir aumentando cada una de las medidas. Entonces aquí en la congruencia es de 1 a 1, es decir, completamente iguales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues realizar esa correspondencia de 1 a 1, es decir, ¿cuánto mide el segmento AD? Supongamos que el segmento AD vale 8, este vale 9, este vale 10 y este vale 12. Entonces, si yo observo, si son congruentes los ángulos, entonces las medidas también deben de ser completamente iguales. Entonces voy a comenzar a dividir ese 1 a 1. Por ejemplo, el segmento AD que vale 8 entre el segmento de PAS que vale 8 y 8 entre 8 es igual a 1. Después me voy con el segmento AB. El segmento AB
vale 9, entre el segmento PQ, que en este caso también vale 9, y 9 entre 9, 1. Me voy con BC. De B a C es un valor de 10 y entre QR es un valor de 10, por lo tanto 10 entre 10 es igual a 1. De C a D vale 12 entre el segmento de R a S que también vale 12 y por lo tanto vale 1. Entonces aquí comprobamos nosotros que el polígono A, B, C, D es congruente con el polígono que es P, Q, R, S. Entonces aquí concluimos nosotros cuáles serían las características para verificar que dos figuras geométricas son congruentes. ¿Hasta aquí alguna duda que ustedes tengan? ¿Sí? Bueno, miren, no puedo explicarlo ahorita de nuevo porque como estoy grabando el video, entonces usted va a poder ver el video completamente. Pero si tiene duda en una parte del problema, con todo gusto lo puedo resolver. ¿Qué fue lo que no entendió? Ah, ok. Cuando hablamos de una correspondencia es por decir, mira, aquí te lo voy a explicar. Supongamos que nosotros tenemos la fotografía de los 15 años y nos sacan las pruebas. Entonces yo aquí tengo, por ejemplo, esta figura, ¿sí? Esta es mi fotografía. Pero como salimos muy bonitas o muy guapos, entonces lo que quieren es ampliarla mucho más grande. ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando nosotros en la computadora o en el celular queremos pegar una fotografía? O la alargamos o la hacemos más ancha y se distorsiona la figura. O nos vemos más gordos, o nos vemos más flacos y más altos, pero todos desfigurados de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que hacen para poder que la figura esa no vaya a perder? Ah, bueno, pues que tienen que medir, por ejemplo, cada uno de los segmentos para poder saber de qué manera van a ampliar la figura, de qué manera la van a ampliar para que eh, esta persona no vaya a perder las facciones. Entonces, a esto no se le llama correspondencia, se le llama semejanza, pero es más o menos lo que yo te quiero dar a entender, que, por ejemplo, si del lado izquierdo tiene que medir igual que el lado izquierdo. Esta es una correspondencia. Que la base de la figura debe ser la misma que la base de la otra figura. Esto es una correspondencia. Entonces, eso es más o menos lo que yo traté de explicar aquí en la parte de lo que son las correspondencias, es decir, cómo analizar la información. Eso es únicamente la parte de la demostración, la parte de la teoría. Ahora vamos a ver si en realidad existen dudas cuando hagamos los siguientes ejercicios. Fíjense bien. Podemos decir nosotros que existen diferentes clases de polígonos. Los polígonos regulares y los polígonos irregulares. ¿Dónde es más fácil encontrar si una figura es congruente con otra? Pues con los polígonos regulares, porque ¿en qué me tengo que fijar? Pues si yo estoy comparando, por ejemplo, dos triángulos, entonces la medida de los triángulos tiene que ser exactamente la misma. Por ejemplo, aquí vemos nosotros un triángulo que parece ser un triángulo equilátero y entonces yo puedo decir que este vale 10, 10 y 10 y que si lo verifico con otra figura para saber si son congruentes, pues la figura también tiene que medir 10, 10 y 10, no importa cómo me pongan el triángulo, ¿sí? Lo giren para un lado o para otro, debe tener las mismas medidas. Ahí me doy cuenta que es congruente. En cambio,
con lo que hicimos nosotros ahorita, hicimos un cuadrilátero. Ese cuadrilátero era complicado, obviamente, porque era una figura irregular. Es decir, que en este caso, nosotros tenemos que medir cada uno de los ángulos y saber cuánto mide cada uno de sus lados para poder establecer si es congruente o no. Bueno, me voy con el primer ejercicio. Fíjense bien. Ustedes tienen la opción ahí de levantar la mano, pero no los veo, así que ustedes pueden ahorita contestar libremente. Fíjense, número 1. De las tres figuras que están ahí en el número 1, ¿cuál sería un polígono regular? El cuadrado, muy bien. Y entonces usted, cuando yo le ponga esa tarea, usted va a identificar qué es el cuadrado. Muy bien. Ahora me voy con el número 2. Identificar al polígono irregular. ¿Cuál de los tres sería cuál? ¿Uno, dos o tres? La primera, perfecto, muy bien. Se fijan que vamos bien. Nada más que arriba yo he hecho mucho rollo, pero ese rollo es muy necesario. Vamos a la siguiente, fíjense. Dice, identifica a la figura congruente. Y todavía no me voy a contestar hasta que le diga, ya es hora de contestar. Dice, identificar a la figura congruente con el siguiente cuadrilátero. ¿Qué cuadrilátero vamos a ver nosotros? O sea, este cuadrilátero. De estas tres figuras que están aquí, ¿cuál es congruente con este cuadrilátero que yo acabo de subrayar? Ahora sí ya puede contestar. Supongamos que este es cuadrilátero 1, cuadrilátero 2 y cuadrilátero número 3. El 2, ¿seguros? No importa que esté volteado. El tercero. Vamos a ver el tercero. Me dice, el segmento de A a D vale 5 y el segmento de A a D vale 10. Queda descartado. Este no puede ser. ¿Cuál otro puede? El segundo. El segmento de A a D vale 5 y el segmento de A a D vale 5. Perfecto, hasta aquí vamos bien. Pero me faltan los demás lados. Del segmento de C a D vale 9 y el segmento de C a D vale 9. Ya tenemos dos congruentes. Me voy con el tercero. De C a B. De C a B vale 4 y de C a B vale 4. Perfecto. Fíjense cómo ya establecimos cuál es la congruencia. Y por último, el segmento de A a B que vale 11, y aquí también vemos que el segmento de A a B vale 11. Por lo tanto, están en toda la razón. Este segmento, perdón, este polígono, este cuadrilátero, es semejante a este otro. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, chiquillos? ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien. Vamos con la siguiente, número 4. Dice, los cuadriláteros A, B, C, D y E, F, G, H son congruentes. O sea, que ya me dicen que existe una congruencia entre estas dos figuras. Dice, ¿cómo podemos nosotros representar simbólicamente la situación? Y tenemos inciso A, inciso B, inciso C o inciso D. Acuérdense del símbolo que vimos. ¿Cuál de ellos es correcto? La C, perfecto. Aquí nosotros podemos ver que nos dicen, porque ahí como que viene repetido, es ABCD, es congruente con
F, G y H. Entonces, que nunca se nos vaya a olvidar el símbolo de lo que es una congruencia. Perfecto. Nos vamos con la última. Fíjense bien. ¿Qué son polígonos congruentes? Inciso A. Son polígonos que tienen los lados iguales. Inciso B. Son polígonos que tienen los ángulos iguales. Inciso C. Son polígonos que tienen la misma forma. O inciso D. Todos los anteriores. Y entonces, aquí en donde nosotros tenemos que volver a la parte donde explicamos el tema de congruencia con conceptos previos que eran esto. Y dijimos que, en resumen, eran ángulos completamente iguales, lados o segmentos completamente iguales, y que la división entre cada uno de los segmentos siempre era una correspondencia de 1:1. Entonces, ahora sí, ¿cuál creen que sea el inciso correcto? A, B, C o D. ¿Qué son polígonos congruentes? Son polígonos que tienen los lados iguales, son polígonos que tienen los ángulos iguales, son polígonos que tienen la misma forma o todos los anteriores. Son polígonos que tienen los ángulos iguales. D, todas las anteriores. Perfecto, muy bien. Estas son todas las anteriores. Y aquí concluimos nosotros que cuando un polígono es congruente, tiene que ser la misma figura geométrica, debe de tener los mismos ángulos y debe de tener los mismos lados. Entonces, con esto concluimos lo que es el tema de congruencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta que ustedes tengan?